Viaja y conoce en VPHE. Es un viaje desde tu casa. Hoy nos toca hablar sobre la relación que tiene Guatemala con México. Quienes nos estarán hablando son Mónica Banda, Héctor Vargas, Eric Salas, Paula Tobar. Ellos son alumnos de la Facultad de Contaduría Pública y Administración, quienes son especialistas en este tema, Buenos días a todo el auditorio. Hoy vamos a empezar hablando sobre lo que es el comercio internacional. El comercio internacional es toda la relación que se tiene entre países por medio de bienes y servicios. Otro término del cual estaremos hablando en el comercio internacional es el doping. El doping es una discriminación de precios internacionales que ocurre cuando un productor cobra menor precio a los compradores extranjeros que a los compradores domésticos por la misma mercancía. Bueno, el realizar una investigación es de gran importancia, ya que nos permite conocer en comercio internacional los tratados que existen entre diferentes países, como los beneficios que nos pueden traer a eso o las perjudicaciones que nos puede traer, ya que en muchos casos el tener un tratado o un acuerdo salimos perjudicados, sale perjudicado a nuestro país, y si nosotros no conocemos podemos seguir apoyando ese acuerdo o ese tratado sin dar nuestro punto de vista ni nuestro apoyo hacia nuestro México. También el investigar no solamente es sobre qué tratados o acuerdos tiene, sino más que todo las relaciones que puede tener México con otros países, ya sea por culturas, tradiciones, incluso productos que se puedan estar comercializando, que por ejemplo en muchos países están interesados en comercializar nuestro aguacate, nuestro tomate, nuestros productos, tanto vinos, cafés, que son uno de los productores más importantes que se encuentran en México, y así darnos también a conocer hacia diferentes fronteras. Sobre la relación que tiene la República de Guatemala con Estados Unidos mexicanos, y la moneda oficial de Guatemala es el quetzal, y cada quetzal es uno por cada 8 dólares americanos. Otro de los tratados es la recuperación y devolución de vehículos y aeronaves robados de manera ilícita. Este tuvo lugar en México el 17 de marzo de 1997. El siguiente fue la extradición entre México y Guatemala. Tuvo lugar en México igual, el 17 de marzo de 1997. Y el siguiente fue sobre el cumplimiento de sentencias penales en mayo de 1998. El siguiente fue el del Tratado de Libre Comercio. Tuvo lugar en México y fue en 2002. Tuvo relación entre México, Guatemala y Honduras. Ciudad capital es Guatemala, que es una ciudad cosmopolita, cuenta con una arquitectura de edificios modernos y una calidad de lujo. Su idioma oficial es el español, pero también cuenta con un dialecto garífuna y 21 lenguas mayas. El clima en la zona costera del Pacífico es un clima tropical cálido. En la meseta central es un clima bastante templado y en las noches el clima baja, lo cual se siente un ambiente muy frío. La estación de lluvias en Guatemala es entre mayo y noviembre. Guatemala es muy común en la de México porque cuentan con platillos fundamentales de los que consumimos en México, como pueden ser las tortillas o los tacos. La carne es fundamental en todos los platillos del día a día en Guatemala, puede ser a la parrilla o frita. La bebida más consumida por los guatemaltecos son las bebidas alcohólicas, tanto rubias como negras. Un ejemplo es el ron Yepetzateca, que es un aguardiente de caña. Uno de los casos a analizar ha sido el conflicto ocurrido entre México y Guatemala el 31 de diciembre de 1958, ya que barcos pesqueros mexicanos fueron atacados por la Fuerza Aérea Guatemalteca en aguas territoriales de Guatemala.
El saldo fue 3 pescadores muertos y al menos 14 heridos. 10 de los 14 sobrevivientes fueron sometidos a una interrogación militar por parte de Guatemala. Este conflicto provocó que se rompieran las relaciones comerciales y diplomáticas de manera temporal entre México y Guatemala. También provocó que se activaran alertas militares en ambos países. Antes de este conflicto ya había un contexto previo al ataque que ocurrió el 31 de diciembre, ya que el gobierno de Guatemala en 1956 ya había notificado a México sobre la pesca ilegal de camarón en tierras guatemaltecas. Más que nada, también en esta notificación, Guatemala se encargó de indicar al gobierno mexicano que las embarcaciones no tenían identificación ni matrícula, y ellos se reservaban el derecho de atacar a barcos piratas. Por su parte, México indicó que no podía hacer nada si las embarcaciones no tenían identificación, y esto provocó que hubiera tensión entre los dos países. Y fue cuando el presidente guatemalteco en aquel entonces, Miguel Fuentes, indicó que no se iban a aguantar atacar a las embarcaciones que estuvieran pescando ilegalmente en sus tierras, con la finalidad de proteger la frontera y sus fuentes de riquezas principales. Debido al incumplimiento por parte de México y de las embarcaciones que aún seguían pescando en aguas de Guatemala, el presidente Miguel Fuentes escribió una carta abierta para la prensa mexicana, el cual decía que amenazaba a dichas embarcaciones que iban a ser atacadas día y noche hasta acabar con ellos. Debido a que las embarcaciones mexicanas no hicieron caso a estas amenazas, se llevó a cabo la Operación Drake. Esto fue llevada de la mano por el coronel de la Fuerza Aérea Guatemalteca, Luis Urrutia de León, quien recibió órdenes del presidente Miguel Fuentes para atacar a las embarcaciones mexicanas. Este era el objetivo de aquella Operación Drake. El mismo día que se puso en marcha la Operación Drake, al menos un par de aviones ya estaban sobrevolando la zona de las aguas guatemaltecas. El mensaje que les hicieron estos dos aviones a las embarcaciones fue: atención barcos pesqueros, se encuentran ilegalmente en aguas territoriales guatemaltecas. El ejército les ordena enfilar inmediatamente hacia Champerico. El barco que desobedezca será ametrallado. Muchos de los barcos no hicieron caso y solo estaban haciendo señas obscenas, por lo que fue el motivo por la que inició este ataque a las embarcaciones. Este conflicto hubo una resolución que ocurrió en agosto de 1959, ya que funcionarios y embajadores de ambos países llegaron a un acuerdo para la reanudación de las funciones comerciales y diplomáticas entre ambos países, y fue el presidente Adolfo López Mateos que mediante un discurso declaró que estarán de acuerdo con todas las disposiciones legales y requisitos que ponga el país de Guatemala al momento de requerir pescar camarón en sus aguas territoriales. Hace 191 años el estado de Chiapas se integró a la República Mexicana en el año de 1824, lo que permitió a la entidad lograr avances económicos y sociales. Un acontecimiento importante en la historia de esta entidad es el plebiscito de los habitantes hechos para mantenerse en México o seguir siendo en Guatemala. En la provincia de Chiapas, bajo el dominio de las autoridades guatemaltecas durante la época colonial, se federó de la República Mexicana después de la disolución. Debido a todos estos conflictos entre México y Guatemala, siempre hubo conflictos económicos entre ellos, más que nada porque Guatemala ha sido reconocido como un país pobre dentro de todo Centroamérica. Al principio, México, al entrar económicamente a Guatemala para comerciar, fue lento y con escepticismo debido a la desconfianza que había ocurrido anteriormente por el territorio chiapaneco. A esto se le añadieron sucesos importantes como la simpatía de México poco a poco a Belice, que fue apoyando su independencia, y este era otro territorio disputado por los guatemaltecos. También participó en la revolución sandinista a finales de los 80, derrocando a Anastasio Somoza. El interés en firmar un tratado de libre comercio entre Guatemala y México es una muestra de ello. Hoy en día, de acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, México y Guatemala
presentan una relación dinámica dentro de la economía. Este último hecho entre México y Centroamérica hizo que pasaran de la hostilidad al reconocimiento, haciendo entre ellos una relación más estrecha y así formando una alternativa para participar en el mercado mundial y ser más globalizados. Que nada, esta investigación es para conocer un poco más sobre el país de Guatemala, conocer su cultura, sus tradiciones y abarcar algunos conflictos que ha tenido con México. Pero más que nada yo me voy por la relación económica que tiene con México, ya que México es el primer país latinoamericano que es socio comercial de Guatemala y a nivel mundial es el segundo. En cuanto a Guatemala, es el primer socio de México si contamos los países centroamericanos. Todo esto es posible gracias a los tratados de libre comercio único, que gracias a este tipo de tratados se han implementado 4 veces más las exportaciones de Guatemala hacia México. A este producto integrador de aprendizaje pude aplicar la materia de comercio internacional en la vida real, ya que es una materia muy importante porque es en general el intercambio de bienes y servicios entre otros países y por ejemplo nosotros que nos tocó México con Guatemala pudimos conocer sus conflictos, sus tratados, sus convenios, cómo se relacionan económicamente, que a pesar de haber habido anteriormente conflictos, hoy en día mantienen una buena relación estable, dinámica en su economía y eso los hace crecer como un buen país financiero y ya que nos hace relacionarnos económica, política, financiera y socialmente con otros países y nos ayuda a crecer y a ser más globalizados. El realizar este proyecto nos ayudó a conocer más sobre los acuerdos y conflictos que hubo con Guatemala y México. Esto nos permitió abrir más a la investigación, ya que no solamente nos enfocamos en tratados y conflictos, sino también en lo que Guatemala ofrece, que es un país con gran cultura, con grandes tradiciones, con grandes lugares y edificios, su tipo de moneda, sus volcanes con los que cuenta, sus ríos, en donde está ubicado exactamente. En sí nos ayudó a abrir más nuestros ojos y que no solamente nos fijemos en un solo país como lo estamos haciendo en la actualidad, sino que existen muchos países en los cuales nosotros podemos abrir fronteras e incluso invertir en una empresa de ese país o que ese país pueda abrir el panorama hacia México y no solo con tratados sino con más inversiones que se puedan estar involucrando en México. Como conclusión individual, puedo decir que hoy en día resulta necesario conocer las diferentes culturas de los distintos países porque frente a la globalización estamos entrando en un solo mercado y en México son muchas las empresas que importan insumos de los más variados países y que al final exportan los productos terminados hacia las distintas partes del mundo.